Hay una fe que agrada a los hombres, pero no conmueve el corazón de Dios. Una fe que canta, que levanta las manos, que recita versículos, pero que no obedece. Y esta fe se está volviendo la más común en los púlpitos, en las canciones e incluso en las oraciones. Muchos creen que basta con creer para estar en paz con Dios. Pero la Biblia nunca separó la fe de la obediencia. De hecho, fue Jesús quien dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La fe que no obedece en la práctica es solo tradición, no salvación. El problema es que esta fe sin obediencia se está volviendo cultura eclesiástica. Ya no escandaliza, ya no avergüenza. Al contrario, es aplaudida, normalizada, enseñada y heredada como si fuera verdadera espiritualidad. En este video vamos a exponer con claridad el peligro de esta fe incompleta. Vamos a revelar cómo la obediencia no es opcional, sino la prueba de la fe verdadera. Y vamos a mostrar, con base en las palabras de Jesús y en las advertencias de las Escrituras, por qué esta tradición moderna está llevando a muchos a la condenación, incluso dentro de la iglesia. Si sientes que algo anda mal en el cristianismo que te rodea, si percibes que muchos creen, pero pocos obedecen, entonces quédate conmigo hasta el final, porque tal vez lo que le falta a tu fe sea justamente aquello que la hace viva, la obediencia radical a Cristo. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios deja claro que obedecer no es una sugerencia, es una condición. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no perdieron solo el jardín, perdieron la comunión con Dios. La caída no ocurrió por falta de fe, sino por falta de obediencia. Ellos sabían lo que Dios había dicho, creían que Él existía, pero no obedecieron. Y eso fue suficiente para la ruina de toda la humanidad. Más tarde, el pueblo de Israel fue escogido para ser separado, santo, diferente de las naciones. Pero no era la fe teórica lo que Dios les exigía. Era una fe practicada en obediencia, con mandamientos claros, instrucciones específicas y consecuencias severas para la rebelión. Cuando obedecían, había bendición. Cuando desobedecían, venían la escasez, la guerra, el exilio. Y en el Nuevo Testamento, algunos intentan separar la gracia de la obediencia, pero Jesús nunca hizo eso. Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. La prueba del amor, según el propio Cristo, no es la fe confesada con los labios, sino la obediencia revelada en las acciones. La carta a los Hebreos declara que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que padeció y se hizo autor de salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. La salvación está, sí, enraizada en la fe, pero es una fe que genera obediencia. Santiago también confronta la fe muerta, que dice: yo creo, pero no se mueve, no actúa, no transforma. Él declara: la fe sin obras es muerta, no por mérito humano, sino porque la fe verdadera siempre está acompañada de frutos visibles. Y el primer fruto de la fe genuina es la obediencia. Es por eso que, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está buscando hombres y mujeres que no solo lo alaben con palabras, sino que se levanten para obedecer, incluso cuando cuesta. Incluso cuando va en contra del sistema religioso, incluso cuando exige renuncia. Hoy vivimos una distorsión peligrosa. Iglesias abarrotadas de personas que creen en Dios, pero viven como si Él fuera solo un concepto y no un rey que da órdenes. Y la fe que no obedece no es salvación, es tradición. Es una fachada espiritual, sin vida, sin temor, sin arrepentimiento. La obediencia siempre ha sido lo que separa a los que oyen de los que realmente siguen. Siempre ha sido lo que distingue a los que tienen religión de los que tienen relación.
y siempre será la señal de que la fe que profesamos nació del Espíritu y no de la cultura de la Iglesia. La fe moderna se celebra a voz en cuello, con luces, aplausos y palabras de impacto. Los predicadores dicen cree y recibe. Basta con creer. La fe mueve montañas. Y sí, todo eso es verdad. Pero lo que casi nadie dice es que la fe que mueve montañas comienza moviendo nuestro propio corazón para obedecer. El problema es que hoy tenemos iglesias especializadas en enseñar a creer, pero no en cómo obedecer. Muestran versículos sobre bendiciones, sobre sanación, sobre multiplicación, pero evitan los textos donde Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Estas palabras son olvidadas porque no generan euforia, generan confrontación. Y una iglesia que solo quiere agradar a la multitud no tiene espacio para la cruz. Quiere fieles emocionados, no transformados. Quiere creyentes que canten, pero que no pregunten qué necesitan abandonar. ¿El resultado? Una generación que sabe levantar las manos en el culto, pero no sabe bajar la cabeza en arrepentimiento. Gente que se dice de fe, pero que negocia principios ante la mínima presión del mundo. Hombres y mujeres que viven divididos entre la fe que confiesan y la vida que esconden. Charles Spurgeon dijo: no hay fe verdadera que no produzca obediencia. La gracia que no cambia el comportamiento, no cambió el corazón. Es duro oír esto, pero es liberador, porque muchos están presos de una fe que no funciona, no porque Dios falló, sino porque nunca aprendieron a obedecer. Quieren que Dios lo haga todo, pero no quieren seguir sus mandamientos. Quieren ser tratados como hijos, pero rechazan la disciplina del Padre. La iglesia del siglo XXI está muchas veces formando espectadores, no discípulos. Habla sobre victoria, pero no sobre santidad. Habla sobre puertas abiertas, pero no sobre caminos estrechos. Habla sobre promesas, pero ignora los mandamientos. Y poco a poco, esta fe sin obediencia se vuelve tradición. Una tradición cómoda que adormece a los religiosos y silencia a los profetas. Pero Jesús no está volviendo por una novia tradicional. Está volviendo por una novia santa, obediente, fiel. Y al final, no serán los que solo creyeron los que entrarán en el reino, sino como Él mismo dijo: aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará. La fe que un día fue sinónimo de entrega radical, hoy se volvió una pegatina cultural. Está en la música, en la camiseta, en la biografía de Instagram. Está en los eventos, en los congresos, en los lemas de las iglesias. Pero ¿dónde está esa fe cuando Dios exige renuncia? ¿Dónde está cuando obedecer cuesta? ¿Dónde está cuando el camino no es popular? La respuesta es dolorosa. Muchas veces esta fe desaparece porque no nació del Espíritu, nació del ambiente, de la tradición, de la cultura, del deseo de pertenencia. Es una fe heredada, no una fe vivida. Antiguamente, cuando alguien se convertía, abandonaba el pecado, rompía con el mundo. Era reconocido por su transformación, por su obediencia, por su hambre por la palabra. Pero hoy, lo que se llama conversión es muchas veces solo un cambio de dirección religiosa. Sale de un templo y va a otro. Cambia la antigua religión por un nuevo lenguaje evangélico, pero el corazón sigue siendo el mismo. Esta fe cultural es peligrosa porque parece verdadera. Participa en los cultos, canta con emoción, incluso llora, pero en el fondo nunca murió al yo, nunca pasó por la cruz, nunca obedeció cuando dolió,
Jesús fue directo al decir: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esta es la marca de la verdadera fe. Obedece. Incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando es impopular, incluso cuando contradice la cultura de la propia iglesia. Hoy, lamentablemente, vivimos un tiempo en que la fe se volvió estética. La persona se siente creyente porque oye alabanza, porque asiste a eventos, porque lee frases bonitas en el feed de líderes famosos. Pero esto es cultura religiosa, no conversión. La verdadera fe genera cambio de vida, genera nuevamente nuevo carácter, nuevo patrón de decisión. Spurgeon dijo: muchos hombres son religiosos como son ingleses o franceses por nacimiento, pero la verdadera religión es una obra del Espíritu Santo. La iglesia que promueve fe sin cruz está creando hijos espiritualmente consentidos, que creen que Dios existe para cumplir deseos, pero ignoran que el mismo Dios exige obediencia, que Él es Señor, no solo Salvador, que Él es Rey, no solo consejero. Y es por eso que tantos se frustran con Dios, porque oyeron que la fe bastaba para tenerlo todo. Pero nadie les enseñó que la fe verdadera incluye cargar la cruz, que la obediencia no es para la élite espiritual, sino para todos los que le dicen sí a Cristo. La cultura de la fe sin obediencia es cómoda, no exige arrepentimiento verdadero, no confronta el pecado secreto, no llama a los hijos pródigos de vuelta, los acomoda en los bancos, diciendo que todo está bien, pero no lo está. Porque Dios no quiere solo nuestra presencia en la iglesia, Él quiere nuestro corazón rendido a su voluntad. Esta fe cultural también se vuelve tradición cuando los líderes acomodados dejan de predicar sobre santidad, cuando se evita hablar de pecado para no ofender, cuando se cambian los llamados al arrepentimiento por promesas de prosperidad. Y el pueblo va siendo anestesiado. Va creyendo que seguir a Dios es solo una cuestión de creer, sin necesidad de obedecer. Pero no hay salvación sin arrepentimiento. No hay nuevo nacimiento sin muerte del viejo hombre. No hay fe bíblica sin transformación visible. Cuando la fe se vuelve cultura, se vuelve performance. Un papel bien ensayado, una rutina bien marcada, una liturgia bien practicada. Pero Dios no está asistiendo a un espectáculo. Él está buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Es hora de preguntar: ¿tu fe es cultural o es fruto de la conversión? ¿Obedeces a Dios solo cuando todo va bien? ¿O lo sigues cuando todo se desmorona? ¿Sigues siendo fiel cuando el mundo se ríe de tu santidad? Cuando la iglesia moderna llama a tu renuncia religiosidad, cuando tu obediencia cuesta tu reputación, tus amistades, tu zona de confort. La fe que salva viene de la palabra y vuelve a la palabra en forma de obediencia. Cualquier otra cosa, por muy bonita que parezca, es solo tradición. Y Jesús nunca prometió vida eterna a los que siguen tradiciones, sino a los que hacen la voluntad del Padre. Hay una frase que resuena por los pasillos de las iglesias, repetida con naturalidad, como si fuera una defensa legítima contra cualquier confrontación espiritual. Dios conoce mi corazón. Y sí, es verdad, Dios lo conoce. Pero ¿es eso un alivio o un juicio? La generación moderna se apoya en esta frase para justificar su desobediencia, para continuar en relaciones que Dios no aprueba, para mantener hábitos que la Biblia condena, para frecuentar ambientes donde el Espíritu Santo no se siente a gusto. Cuando alguien señala el error, la respuesta es inmediata: Dios conoce mi corazón. Pero este argumento no es fe, es huida. Es el intento de usar la gracia como una excusa para permanecer en el pecado. Es el intento de usar el amor de Dios como escudo contra su santidad.
El profeta Jeremías ya había advertido: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y Dios responde: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Petento 10. En otras palabras, Dios realmente conoce el corazón, y por eso mismo Él exige arrepentimiento. Porque el corazón del hombre, sin obediencia, tiende al engaño, tiende al autoengaño. La gracia no fue dada para mantenernos cómodos en la vieja vida, sino para capacitarnos a vivir la nueva. Jesús no murió para crear una generación que dice: soy débil, pero creo, sino una generación que dice: soy débil, pero obedezco. Y cuando fallen, no justifican el error, sino que se arrepienten, se humillan, se levantan de nuevo con el compromiso de agradar al Padre. Spurgeon afirmó con sabiduría: la gracia que no nos hace aborrecer el pecado tampoco nos llevará al cielo. Por eso, esta idea de que Dios entiende mi proceso no puede convertirse en una excusa eterna. El proceso sin obediencia se vuelve un ciclo. La jornada sin santidad se vuelve un estancamiento. La fe sin frutos se vuelve una fachada. Pablo escribió a los Gálatas que de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Esto significa que no basta con saber que Dios es amoroso. Hay que recordar que Él también es justo, que Él también disciplina, que Él también juzga. La santidad de Dios no es negociable, y la fe que lo deshonra con desobediencia no será aceptada en el último día. La mayor mentira disfrazada de gracia es esta: que Dios está tan enfocado en tu corazón que ignora tu comportamiento. Pero Jesús enseñó exactamente lo contrario: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No dijo: por lo que dicen sentir. No dijo: por lo que creen interiormente. Dijo: por los frutos, por las obras, por la obediencia. Entonces sí, Dios conoce tu corazón, y es precisamente por conocerlo que Él exige transformación. Porque el corazón, por naturaleza, es rebelde, egoísta, perezoso y autosuficiente. Solo el Espíritu Santo puede quebrarlo, moldearlo y rehacerlo. Pero eso solo ocurre cuando hay rendición, obediencia, quiebra de orgullo. La fe que no obedece vive de excusas, pero la fe que obedece vive de decisiones. No es perfecta, pero es sincera. No se apoya en el Dios entiende, clama: Señor, transfórmame. Y es esta fe la que cambia vidas, que cambia familias, que cambia historias, que rompe generaciones de pecado y levanta una descendencia fiel. La fe verdadera es aquella que, ante el espejo de la palabra, no discute con Dios, se inclina ante Él. Obedecer a Dios siempre ha costado caro. Desde los tiempos antiguos, los hombres y mujeres que decidieron caminar con el Señor pagaron el precio con lágrimas, rechazo, persecución y muchas veces con la propia vida. Y aún así, nunca dudaron, porque sabían que la recompensa de la obediencia siempre supera el costo. Pero hoy, vivimos una generación que quiere la bendición sin compromiso, quiere la promesa sin renuncia, quiere la corona sin la cruz. Quieren que Dios sea fiel a la alianza, pero no quieren ser fieles a los términos de la alianza. Jesús nunca escondió el costo del discipulado. Por el contrario, Él dejó claro: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Esta no es una frase simbólica, es literal. Él está diciendo que el discipulado exige prioridad absoluta, que el reino de Dios no es un apéndice en nuestra agenda, sino el centro de nuestra vida. Que seguir a Cristo implica perder muchas cosas, incluso la aprobación del mundo, y a veces incluso de la propia iglesia. ¿Pero por qué esto asusta tanto? Porque la obediencia hiere el orgullo, exige sumisión, confronta el yo, nos quita el control.
y el corazón humano, incluso el religioso, prefiere seguir a Dios hasta donde eso no lo obligue a morir a sí mismo. La fe moderna aprendió a esconder esta cruz. Muchos púlpitos hablan sobre lo que Dios puede dar, pero callan sobre lo que Dios exige. Y por eso tenemos iglesias abarrotadas de oyentes, pero vacías de discípulos. Personas que aplauden a Jesús como Salvador, pero ignoran que Él también es Señor, y el Señor da órdenes. Spurgeon, con su precisión quirúrgica, dijo: «Llamas a Jesús Señor, pero Él nunca es Señor donde desobedeces». Es decir, la prueba de la autoridad de Cristo en tu vida no es lo que cantas, sino lo que obedeces. No es lo que sientes en el culto, sino lo que practicas cuando nadie te está viendo. No es la emoción del domingo, sino la renuncia del lunes. Muchos dicen: «Dios sabe que soy débil», y es verdad, pero Él también sabe cuando somos rebeldes por elección, cuando elegimos el pecado incluso habiendo oído la verdad, cuando endurecemos el corazón porque el precio de la obediencia nos parece demasiado alto. Pero lo que pocos perciben es que no obedecer también tiene un precio. La frialdad espiritual, la pérdida de autoridad, el vacío interior, la falta de discernimiento, la ausencia de la presencia de Dios. Y al final, la peor de todas las consecuencias: ser contado entre los que oirán: «Apartaos de mí». La obediencia duele, sí, pero es un dolor que sana. Es un sacrificio que purifica. Es una entrega que genera intimidad. Quien obedece, incluso cuando no entiende, desbloquea dimensiones de fe que el desobediente jamás conocerá. La obediencia no es religiosidad, es señal de vida. Así como el corazón que late prueba que alguien está vivo, el corazón que obedece prueba que la fe es verdadera. Es por eso que, a lo largo de la historia, los verdaderos santos siempre fueron aquellos que dijeron: «Sí, Señor, aunque me cueste todo». Y Dios nunca rechazó esa entrega, nunca ignoró ese sacrificio, nunca dejó sin respuesta una obediencia silenciosa, hecha en secreto, con temor y reverencia. La fe que agrada a Dios es aquella que se arrodilla y obedece, porque creer es el primer paso, pero obedecer es caminar con Él. Vivimos una era ruidosa. La fe hoy se mide por los videos que se viralizan, por los testimonios emocionantes en el púlpito, por las declaraciones de poder y autoridad. Muchos confunden intensidad con profundidad, volumen con verdad, visibilidad con espiritualidad. Pero Dios, que ve en secreto, sabe que hay más santidad en el silencio de un obediente que en el grito de un religioso. Jesús elogió a una viuda que no hizo ruido, no llamó la atención, no gritó: «Yo tengo fe». Simplemente obedeció con todo lo que tenía, 2 monedas, y él dijo: «Esta ha echado más que todos los otros». Porque la verdadera fe se mide por la entrega que nadie ve. La obediencia silenciosa es aquella que ocurre cuando nadie está aplaudiendo, cuando nadie publica, cuando no hay recompensa visible, cuando el corazón dice sí a Dios, aunque todo alrededor diga no vale la pena. Es cuando alguien se niega a un deseo, a una relación, a una oportunidad, no porque sea débil, sino porque decidió ser fiel. Spurgeon una vez dijo: «Los verdaderos creyentes son como estrellas, brillan más cuando todo está oscuro». El hombre que obedece en secreto lleva consigo una fuerza que el mundo no entiende. La mujer que se niega a sí misma sin necesidad de la aprobación de los demás lleva una gloria que no aparece en las redes sociales, pero es vista en el cielo. Mientras muchos buscan reconocimiento, Dios busca obediencia. Mientras muchos quieren plataformas, Dios sondea corazones. Mientras muchos se preocupan por la visibilidad, Dios sigue diciendo: «Si alguno me ama, mi palabra guardará». Juan 14:23. Guardar la palabra es obedecer cuando nadie te está viendo. Es perdonar a quien no pidió perdón.
es honrar a quien te hirió, es servir sin ser reconocido, es permanecer firme cuando todo te dice que cedas. Esa es la fe que mueve el cielo. La fe ruidosa puede impresionar a los hombres, pero la obediencia silenciosa impresiona a los ángeles. No necesita escenario ni focos. Sabe que la audiencia más grande que importa es el propio Dios. La obediencia silenciosa es también la mayor prueba de madurez espiritual, porque revela que no necesitas sentir para obedecer, no necesitas entender para confiar, no necesitas ser recompensado para permanecer fiel. Revela que tu fe no está en lo que Dios puede dar, sino en quién es Él. Jesús fue obediente hasta la muerte, y no fue una muerte aplaudida. Fue solitaria, vergonzosa, dolorosa, pero fue allí, en el silencio de la cruz, donde Él venció el infierno. La obediencia que más pesa muchas veces es la que más transforma, y tal vez hoy te encuentres en ese lugar, oyendo la palabra, obedeciendo en secreto, luchando por mantenerte firme, incluso cuando nadie te ve. Sabe esto, Dios te ve. Y en su reino, un acto de obediencia tiene más valor que 1000 palabras bonitas. Un paso de fidelidad vale más que toda una vida de declaraciones vacías. La iglesia moderna necesita menos ruido y más reverencia, menos performance y más rendición, menos frases de efecto y más pasos hacia la cruz. La fe verdadera no busca escenario, busca la faz de Dios. Y quien encuentra esa faz no negocia la obediencia, porque sabe que fue salvado no solo para creer, sino para vivir como siervo, siervo obediente del Rey de Reyes. Jesús contó una parábola simple pero devastadora. 2 hombres construyeron sus casas, uno sobre la roca, otro sobre la arena. Los 2 oyeron las palabras del Señor, los 2 conocieron la verdad, pero solo uno obedeció. Y cuando vinieron la lluvia, los vientos, las aguas, solo una casa se mantuvo en pie. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Mateo 7:24. Esa es la clave. La fe que permanece no es la que oye, es la que obedece, la que practica, la que aplica, la que se inclina ante la voluntad del Rey. Al final de los tiempos, Jesús no va a separar a los que asistían a las iglesias de los que no asistían. Separará a los que obedecieron de los que solo oyeron. Y muchos dirán, Señor, hicimos esto en tu nombre, profetizamos, echamos fuera demonios. Pero Él responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo 7:23. La fe que no obedece puede incluso impresionar en el presente, pero no subsistirá en el juicio. El diablo no le teme a la fe emocional, le teme a la fe obediente, porque es esa fe la que resiste las tentaciones, la que dice no al pecado, la que renuncia a las vanidades, la que no negocia el altar, la que vive como extranjera en este mundo, la que obedece cuando cuesta, la que obedece cuando sangra. Es esa fe la que, incluso perseguida, no se doblega. Aun con lágrimas no retrocede, aun en la escasez no murmura, permanece, porque está afianzada en la roca que es Cristo y no en las promesas de la cultura evangélica moderna. Spurgeon declaró, el verdadero cristiano obedece no para ser salvo, sino porque ya fue salvo. Es decir, la obediencia es la consecuencia natural de una fe verdadera. Si alguien dice tener fe, pero vive en desobediencia constante, sin arrepentimiento, sin lucha, sin transformación, esa fe no es bíblica, es cultural, es institucional, es superficial. Y lo que no tiene raíz no resiste la tormenta. Hoy muchos están abandonando la fe, pero la verdad es que no están abandonando algo real. Se están alejando de algo que nunca fue genuino, porque la fe verdadera no se deshace ante la presión,
se fortalece, se profundiza. Obedece más cuando todo grita para desobedecer, y es por eso que en los últimos días Dios está levantando un remanente. No son los más populares, no son los más aplaudidos, sino los que obedecen, sino los que permanecen, sino los que guardan la fe, incluso cuando el mundo entero la abandona. La iglesia que cree pero no obedece caerá, pero la iglesia que cree y obedece, aunque pequeña, aunque perseguida, permanecerá de pie hasta el final, y oirá del propio Señor: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Porque al final no serán los que parecían fieles los que entrarán, sino los que realmente obedecieron.